Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y buenos días a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Primero, como todos los miércoles, está presente haciendo un esfuerzo terrible porque la enfermedad, no digo la parca, porque la parca es la muerte y a ella no se le ha acercado la parca, pero la enfermedad, ustedes verán que tiene los rasgos perfilados. Hay cierta enfermedad que le va a hacer a uno perder peso y le perfila la cara, generalmente por comer porquerías. Pero tienen una gran excusa, ¿no? Es que me dio un virus. Es que me dio un virus. Es que hay bastantes virus alrededor, Ajá. hasta tuberculosis hay en Ya, Guayaquil. pues, Es verdad. la Pero no tengo pero la tuberculosis. tuberculosis no es virus, pues ni una Claro. bacteria. A ver, y lo que dice el día de Tralalá, en la fecha. Dice 3 de junio. Dice 3 de junio y entiendo que ya está conectado nuestro invitado. A ver, ahí está. Ahí está. Muy buenos días a Salomón Larrea. Siempre es no solo placentero, sino es una deferencia que Salomón sea con long notice o con short notice, siempre me diga, no hay problema. Así que primero que nada, muchas gracias, maestro, gusto de verlo. Está usted, oiga, con esa sería una corbata Bordeaux, como dirían los argentinos y los franceses, ¿sí, no? Correcto. ¿Cómo está usted? Haciendo honor al vino. Sí. Primeramente, un agradecimiento cordial, Rodolfo. Para mí un gusto estar en tu programa y me alegro poder saludar a la audiencia ecuatoriana a través de todos los medios de Radio Tropicana y etcétera, y poder de una u otra manera expresar mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. Nos vamos al ataque. Primero comencemos como buenos patriotas, no patrioteros que inventan novelas como la de Abdón Calderón y que le volaron las piernas, los brazos, no sé si le volaron la cabeza también. Murió en un hospital. Pero bueno, a ver, el presidente de la República acudió a la Asamblea, la oposición, en un gesto de que demuestra una gran vocación democrática, no fue. ¿Cuál es el juicio, como siempre, objetivo e imparcial de vuestra merced sobre lo que el presidente dijo y sobre lo que no dijo? Por favor. Bueno, yo creo que hemos incrementado muy poderosamente la capacidad de dicción y la capacidad de transmitir del presidente. Indudablemente se pusieron unos videos, se conocía de obras a través de video información, y eso es saludable también, pero de los 7 primeros minutos a los que ocupó en esta vez hemos ganado bastante, y creo que indudablemente, como todo informe a la nación, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la situación es lógica, tiene que indicar qué es lo que para él y para su criterio ha mejorado, y creo que hay muchas cosas que se debe indicar que han mejorado y otras que realmente están en el limbo. Pero creo que para mi concepto fue favorable, no al 100%, pero con inclinación positiva. Ya. Sí, obviamente ningún presidente se va a dirigir para el Estado de la Nación y decir, estamos en las últimas porque no hemos hecho nada, el gobierno es un desastre. Indudable, no. Va a tener que resaltar, obviamente, lo que a su juicio, con certeza, ha hecho bien, y lo que a su juicio, que puede ser discutible, para unos no, también cree el que ha hecho bien, y obviamente tratará de hablar lo menos posible de lo que él mismo cree que posiblemente ahí no se hizo bien o se falló. Pero en general, si usted tuviera que hacer un balance de este primer año, ya olvidándonos de lo que dijo el presidente, porque el presidente es su primer propagandista, pero si no habría que votarlo del cargo, pues sería una irresponsabilidad. Pues. A ver, ¿qué destaca usted de este primer año del verdadero periodo completo de Daniel Noboa? Porque el otro fue
o sea, una circunstancia excepcional, y qué, tanto en positivo como en negativo, qué cosas buenas ha hecho en el gobierno este año y qué cosas o se dejaron de hacer o se hicieron mal a su juicio. Yo creo que uno tiene que enunciar la parte positiva cuando hay cosas positivas. Y creo que en cuanto a la estabilidad económica, ha mejorado muchísimo el país. Creo que el presidente sí se ha destacado por lograr bajar ese nivel horroroso que tenemos de riesgo de país. Creo que económicamente el país tiene recursos. Si usted o cualquiera de nosotros va a cualquier lugar, está lleno. O sea, hay dinero. La gente compra, la gente gasta, la gente tiene dinero, porque no puede uno gastar si no tiene dinero. Las tarjetas de crédito aguantan un poco, pero luego pues se eliminan. Pero los feriados que no me gustan, para mí sinceramente debemos trabajar un poco más y feriar un poco menos, pero los resultados son altamente positivos. Entonces, la parte positiva de este gobierno es la estabilidad económica. Creo que eso conlleva también una serie de consideraciones que van en contra de la condición económica del pueblo. La subida del combustible, la subida del IVA, etcétera, etcétera, han golpeado muchísimo. Y de manera muy especial para mí, el problema de salud, el problema de yo creo que estamos acostumbrándonos a vivir en la inseguridad, o sea, estamos seguros siendo inseguros y estamos acostumbrándonos a eso, porque se ha visto avance, pero poco avance en cuanto a terminar con esto que no lo vamos a poder solos en el país, no va a ser el Ecuador el que tenga que intervenir única y exclusivamente. No Yo creo tenemos con que qué, Salomón, no tenemos con qué así porque es es, una pelea desigual. Entonces, totalmente. pero en Durán se ha registrado un descenso muy significativo del tema de homicidios. Claro que se fueron a vivir 400 militares allí y no hay cómo poner en todas partes, pero lo que usted bien señaló es verdad. El riesgo país está en 400 puntos. Así es, increíble. Y O eso sea, es, o no, sea, yo no me acuerdo hace cuánto tiempo estuvimos en 400 puntos. No me acuerdo. eso es imagen internacional, eso es garantía de que hay alguien que está orientado o bien orientado hacia el desarrollo del país y ojalá eso permita, para mí uno de los aspectos más importantes, el ingreso de la banca de Medio Oriente, de la banca asiática, que de una u otra manera va a lograr que el país despegue. Es indispensable ese punto de vista. Para mí es el punto más interesante de partida, porque los códigos laborales, del problema laboral, etcétera, etcétera, y tengo larguísima experiencia en ese manejo, son vivibles y hemos vivido durante años con un código de trabajo Sí, que emula el código mexicano del año 27, si la lo memoria no es copiamos en 1938, pero lo copiamos, ¿ah? así es, Copiado. Sí. así es, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esas consideraciones, esas situaciones, lo que es importante es lograr que en este país se tenga seguridad política, seguridad económica. Vemos los vecinos, ¿no? Los vecinos con tanta inseguridad, con gobiernos tan deleznables y tienen una inversión, tienen un apego internacional a llegar allá. Yo vería, por ejemplo, tremendamente satisfecho que la banca de Arabia Saudita, de Dubái, Qatar. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Venga al Ecuador. ¿Y qué es lo que pienso? Que en lugar de poner dinero para ganar intereses, se saque dinero para generar actividad productiva. Esa es para mí la línea más importante. De esta manera bajaríamos el costo de la canasta familiar. Claro. ¿Cómo bajaríamos el costo de la familiar? Teniendo arroz a menor precio, con mayor producción, con mayor eficiencia, etcétera, etcétera. Todas las condiciones para que el pueblo sienta la inyección de la economía, no se cargue la economía encima para poder soportar todos los cambios que se hacen. Ahora, O sea, es verdad que uno de los factores que vuestra merced señaló es totalmente exógeno a nosotros, que se llama el problema de la energía, porque ya Estados Unidos y la República Popular China ayer
le volvieron a exigir a Irán que hable Hormuz y la Guardia Revolucionaria no se da por enterada. Espero que ya Trump y Xi Jinping se llamen por teléfono y digamos, ¿sabe qué? Acabemos con esto de una vez. Y entre los dos barran con esos enfermos psicóticos de la Guardia Revolucionaria iraní. No hay peor fanático que el fanático religioso y no hay peor fanático religioso que un chiita convencido de que cuando se muere 40 uríes lo esperan en el paraíso. No sé para qué quiere 40, si con una vez no se puede, pero bueno, estos quieren 40. Entonces eso es exógeno, pero lo otro no, lo otro sí es de adentro. Yo veo con toda sinceridad, Rodolfo, que tenemos un andamiaje internacional, un andamiaje global que nos hace pensar y dirigir nuestros criterios hacia una cosa. O sea, nos llevan como borregos. O sea, se genera una guerra cuando hay que robustecer la economía por A, B, C, X, Y circunstancias. O sea, y vemos sinceramente lo que se ocurre, ¿no? Para mí, la línea Trump, de quien no soy absolutamente partidario en toda su extensión, porque tiene unas locuras que exceden cualquier concepto natural, pero Colombia, vemos el resultado, Ecuador, vemos el resultado, Perú, estamos al borde, Chile, cambiado, Argentina, cambiado, Brasil, increíble lo que todavía sucede, Venezuela en ese limbo, y luego entrará Centroamérica para ver si esa Nicaragua sale de ese entorno absurdo de los Ortega y México igual, y tendremos una América un poco más sólida y orientada a su desarrollo integral, porque el potencial que tiene Sudamérica, Centroamérica es increíble, ¿no? Una Venezuela en condiciones petroleras casi en la ruina, ¿no? Casi en la ruina. Y todo lo que era el potencial de Cuba. Recordemos, Cuba era el productor más alto de tonelaje de azúcar hace muchísimos años, ¿no? O sea, las industrias azucareras cubanas eran un ejemplo de desarrollo y de capacidad. Así que yo sí creo que puede entrar esa línea de desarrollo. Brasil es algo inconmensurablemente rico, ¿no? En todo lo que nos ponemos a pensar. Entonces, ok, América unida, Europa ligeramente unida, bastante unida. Entonces viene otra vez la consolidación de Rusia, ¿no? Que es lo que básicamente esa Ucrania de antaño era un ejemplo de poder económico, de desarrollo económico, increíble. Acordémonos lo que sucedió cuando empezó la guerra con el aceite de girasol, que manejaban el poder del mercado mundial en esa línea, y tienen gas, tienen petróleo, tienen de todo, un país extraordinario, y lógicamente lo quiere tomar Rusia como de lugar, y miremos todo lo que pasa en China, todo. O sea, la geopolítica está manejándose de una manera muy, muy especial, y tenemos unos dominios, para mí, por ejemplo, para mí entender, y estoy equivocado, me disculpan, el que está ganando en esto es Rusia, porque vende su petróleo, que son más de 10 millones de barriles diarios, a un precio extraordinario, y eso permite toda la serie de barbaridades de Putin y sus aliados, pero el mundo tiene que orientarse de una manera diferente, porque vivimos en una desorganización totalmente organizada. Entonces, y ya refiriéndonos a nuestro país, nosotros importamos nafta y no permitimos sacar el petróleo que tenemos en cualquier cantidad. Pero es que eso es un acto criminal, pues Salomón, eso debería estar, o sea, debería alguien, a ver, vaya, meta una ley pues a la asamblea, si tiene mayoría y la puede pasar, y que se señale que es un acto criminal. Yo tengo un personal criterio ahí. A ver. El presidente puso para esa resolución popular 4 preguntas, y fueron 4-0. O sea, una barbaridad. O sea, la Constitución de Montecristi hay que ponerla en el cesto de basura y quemarla. O sea, tenemos que tener otra visión de proyección, no estatista, sino de desarrollo personal. Miren lo que sucede, a mi entender. O sea, la gente no consigue trabajo, no hay trabajo, pero hay desarrollo personal.
hay toda una cantidad de jóvenes, de muchachas, de muchachos que han entrado en caminos de desarrollo privado, que da gusto y es digno de aplaudir. O sea, que no hay la cantidad de empleados en el Seguro Social, que es un desastre, porque eso sí debo puntualizarlo, es un desastre. Si era, era pésimo antes, yo puedo decirlo por experiencia. Más de 4 años me he servido de mis aportaciones al seguro y fui atendido con todas las deficiencias y todo, pero había todo. Ahora no hay nada, no hay una pastilla de metformina, no hay una pastilla para el estómago, no hay nada, no hay cómo lograr una cita. El señor que entró a hacer todos esos cambios realmente no se dio cuenta de la barbaridad que creó. El seguro está terminado y eso golpea muchísimo al pueblo. Eso golpea la falta de medicinas y todo. Pero esa es una realidad. Yo creo que nosotros estamos en esa línea. ¿Cómo es posible que teniendo tanto potencial para crear celulosa importemos papel? O sea, no hay un contrasentido en todos los aspectos. De Chile importamos el papel. De todo lado, de la península de Escandinavia, etcétera, etcétera. Se importa el papel para exportar nuestros productos. O sea, no puede seguir la cosa así. La agricultura tiene que tener una tecnificación y una innovación extraordinaria. Pero Salomón, llevamos décadas. A ver, tengo el honor de entrevistar a vuestra merced hace años. Así es. Yo diría que décadas, un par de décadas. Y ese es un tema recurrente suyo. Y dígame, ¿han hecho algo? Porque en 20 años han pasado algunos por la Presidencia de la República y por el Ministerio de Agricultura y por todos los organismos que tenían que hacer. Y no puede ser que el Perú, que antes no producía un grano de arroz mal partido, ahora tenga productividad que nos da por donde sabemos. O sea, para poner un mal ejemplo, ¿no? La costa norte peruana, que no producía nada porque era un desierto, bueno, la irrigaron, seguramente contrataron a algunos técnicos israelitas, y como ellos no tienen una constitución que prohíbe el uso de ciertas semillas, porque somos más papistas que el Papa, bueno, ahora Perú nos revienta en productos agrícolas que ellos ni siquiera podían producir para su consumo interno. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente. Entonces, si analizamos eso, ¿quién es el que tiene que tener la varita mágica, la batuta? Cuando yo veo una presentación de una orquesta filarmónica, sinfónica, ninguno de los artistas, de los instrumentistas lo ve al director, pero el director con la batuta está dirigiendo todo ese grupo que está siguiendo una partitura. O sea, nosotros tenemos que meter en la cabeza ese requerimiento importantísimo, o logramos eficiencia, pero el gobierno no tiene esa dirección, estimado Rodolfo. No hay presidente que entienda que un potencial tan grande como el agrícola puede generar una riqueza extraordinaria. Mire Uruguay. Uruguay es un ejemplo. Nosotros aquí nos pasamos en una contradicción. Vamos al quinto puente. Ok, el quinto puente es necesario, pero más necesario es una refinería. ¿Por qué no abrimos el mercado a que vengan las refinerías? Ya los precios de los combustibles aquí ya están casi a nivel internacional. Entonces, demos la oportunidad de que venga alguien, ponga una refinería y con una concesión a 20, 25, 30 años, y después la refinería pase al país. Pero tenemos que lograr nuestra propia estabilidad en cuanto a combustible. El petróleo mueve el mundo, ¿no? Y en este momento, indudablemente, los precios son una locura. Y si acaba la guerra, los precios van a caer de la manera más drástica, ¿no? Pero tenemos que nosotros aprovechar ese potencial que nos ha dado Dios para lograr resultados para nosotros. O sea, y exportar todos los excedentes, no exportar primero y luego importar naftas a costos que superan los 6,000 millones de dólares. Bueno, el día que den el premio Nobel a los estúpidos, ¿qué país cree que se lo va a ganar por varios años seguidos? Yo tengo una teoría que creo que es Ecuador. No la línea equinoccial, también llamada ecuatorial, de donde cogimos el nombre, ¿no? Pero bueno, no, el país. Y bueno, Sofía. Salomón, un gusto. Le habla Sofía Forneris. Le quisiera preguntar, porque tocó brevemente el tema de las exportaciones, y yo quisiera referirme un poco a las exportaciones agrícolas, que creo que es importante recalcar que en los últimos años han crecido.
¿Qué estamos haciendo bien como país y qué nos sigue faltando para que este crecimiento sea más sostenible? Muy buenos días, un gusto saludarla. No tengo el gusto de conocerla personalmente ahora a través del sistema. Pero, ¿qué nos falta? Nos falta innovación tecnológica. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en banano? Nosotros hemos mejorado tecnológicamente. He mejorado tecnológicamente por la única y exclusiva razón de la incorporación que han hecho los productores a sus cultivos. Entonces ha subido el volumen de exportación y seguimos exportando porque hemos abierto nuevos mercados. Yo recuerdo cuando tuve el honor de dirigir la empresa más grande de exportación del país. Bananera Novoa. Bananera Novoa. Me acuerdo. Se llegó a una producción que casi llegamos a los 80 millones de cajas, ¿no? 80 millones. Pero el señor que estaba de arriba era un genio, realmente un hombre de una visión impresionante, de una capacidad, pero que inconmensurable. Si 10 personas en el Ecuador tienen esta capacidad, sería este país una maravilla. Pero ok, tenemos que vivir una realidad. Yo creo que ese es un ejemplo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Ya a este momento necesitamos poner tecnología. ¿Cómo es posible que nosotros en arroz tengamos 60, 70 sacas por hectárea, cuando podemos tener 100, 150? Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un accidente que hay que exportarlo, pero ya somos competitivos. O sea, nuestros niveles de eficiencia nos permiten competir a nivel internacional, pero con esas producciones, con esos costos de insumos, no vamos a poder competir. O sea, se ha mejorado notablemente porque se ha abierto muchísimos mercados y ha habido un riesgo. Yo recuerdo cuando, vuelvo al tema de Bananera Novoa, eran apenas 11, 12 exportadoras. Ahora son más de 400. O sea, ya los productores se convirtieron en exportadores y se unieron. Eso es lo que falta, esa unión monolítica para lograr gremios fortalecidos, como son los cafeteros de Colombia, los tomateros en Francia, los naranjeros en California y Florida, etcétera. O en Valencia, España, los naranjeros también. Exacto, en la zona, claro, hombre. Jolines. Y el zumo de la naranja valenciana es otra cosa, no es una cosa extraordinaria, pero bueno. Un poco caro el vaso, eso sí. Pero Salomón, ¿y por qué? Sí, tenemos es verdad, hay ese problema. ¿Y por qué la acuacultura, que es de alguna forma es pariente cercana de la agricultura, somos número uno largo, es el mayor rubro de exportación del país, le gana el petróleo, le gana por ahora la minería, aunque yo creo que la minería, el día que la dejen de molestar con J, espero que llegue a unos niveles, creo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos oro desde la parte más alta del norte hasta la parte más septentrional en el sur. O sea, somos un potencial minero de multimetálicos, ¿no? O sea, multimetálicos, pero las trabas burocráticas, los intereses personales no permiten ese desarrollo y el absurdo de estar en contra de la explotación, una explotación bien hecha. Vamos a Suecia, Noruega, Escandinavia y vamos a ver cómo operan todas las explotaciones de todo género. Canadá. Canadá es otra cosa maravillosa y nosotros mandamos sacando de aquí a canadienses de primera línea porque a alguien se le ocurrió decir que no, que vamos a dañar. No es por ahí, la cosa es diferente. Tenemos que cambiar la mentalidad y eso se hace con la fuerza de un presidente que manda bien y que dirige bien, que ordena bien. O sea, esa es la parte medular. Pero repito, tenemos que estructurar un país hacia la institucionalidad, hacia el desarrollo, hacia la producción, pero con direccionamiento. O sea, es una de las cosas que yo sí debo de criticar al presidente Novoa. No sabemos a dónde vamos, pero le resultan las cosas. La cosa curiosa es que le resultan las cosas y lo hace a su manera y van dando los resultados. Que a la oposición, lógicamente, porque todo el mundo quiere ser dueño de la verdad y ser dueño de todas las innovaciones y todo, cuando él las está haciendo y lo está haciendo a su medida. Ese es mi punto de vista, ¿no? De ahí tengo una pregunta también un poco conectada a eso y siempre me interesa hablar un poco de los jóvenes.
Y los jóvenes específicamente en el lado rural o las personas que esperemos que se queden haciendo agricultura. ¿Qué tan fundamental es para este gobierno y los gobiernos que vienen poder incentivar a que los jóvenes puedan seguir en el lado agrícola y no se muevan hacia las ciudades para poder seguir creciendo la producción que tenemos? La pregunta es súper interesante, pero cada vez que salgo al campo veo solo cabezas blancas. ¿Por qué? Porque el, el negocio agrícola es un negocio en pequeña escala de supervivencia. El negocio agrícola tiene que ser altamente rentable para que los jóvenes no emigren, para que los jóvenes se reincorporen a la naturaleza, a la tierra, al campesinado y, lógicamente, dándole toda la capacitación, pero tiene que ser negocio, tiene que ser un atractivo. Ahora es más atractivo salir a generar problemas con todos los lobos, los tiguerones, etcétera, etcétera, y botar el campo. Dolorosamente sucede eso. ¿Por qué? Porque han visto a su abuelo, a su padre, luchar día a día para mantener a una familia. Pero si esa familia tendría posibilidades de una buena vida en el campo, de la conectividad más grande que pueda existir y todo, el joven no va a salir del campo. Hay ejemplos muy claros. Créame que para mí fue un poco frustrante no poder haber creado aquí una institución de cultura agraria como la ERD, como Zamorano en Centroamérica, para que el Ecuador los jóvenes no tengan que salir a estudiar afuera, sino que se integren aquí. Yo creo que esa sería una condición muy, muy interesante. El Yachay, toda esa locura del Yachay, está funcionando, que es una universidad que alberga creo que 60, 70 estudiantes. No pero carísima, pues, Salomón. no justifica, por es Dios, lo que iba a pues. decir, no justifica la barbaridad de uña que se metió ahí, ¿no? Pero hacer algo mucho más rural, mucho más, enseñar haciendo, ¿no? Aprender haciendo, como es el lema del Zamorano, ¿no? O sea, es súper interesante como 400, 500 ecuatorianos van a obtener grados, títulos allá y logran venir con muy buenas condiciones, todo, pero no a buscar empleo, sino a crear empleo. Esa es la parte medular. ¿Cómo creamos? Dirigiendo, y en eso está lo más importante, es cómo tengo créditos a tiempo, a buen interés. Perdón, ¿de qué país está hablando vuestra merced? Créditos a tiempo. Me está vacilando, no sea así. Pero existen en otros lados. Ah, no, yo sé. En otros lados sí, pero aquí cuando el crédito es a tiempo porque usted ha regado abundante aceite de oliva, ya me aclararon que eso de extra virgen y virgen extra es, al poner los temas al revés, es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero en algunos lugares le cobran más por el uno o por el otro cuando es lo mismo. Así es. Le voy a dejar con Sofía nuevamente, pero una reflexión. Nos hemos centrado en Colombia con el tema electoral. Entre paréntesis, el señor Petro, de quien el vicepresidente que fue de Carlos Saúl Menem, Carlos Rucauf, dice que tiene el problema de que consume lo que vende. Ya ha dicho que de nuevo ha vuelto a decir que desconoce las elecciones, pese a que Cepeda ya aceptó. Bueno, uno. Y segundo, el domingo son las elecciones en el Perú, ¿eh? La segunda vuelta. Ya hubo el debate entre Keiko y el señor que está loco. Ese sí está loco. Quiere hacer el Perú como Cuba y Venezuela. O sea, no se ha enterado. Tenemos eso. Y no hemos hablado. Oiga, entre esos dos producen el 91% de la cocaína del mundo. Más 9 de Bolivia, 100. ¿Y por dónde sale? ¿Dónde los giles? Bueno, creo que no hay tanto gil ahí, sino que es un negocio. Es un negocio y lo han logrado desarrollarlo porque alguien les hizo puentes para poder traficar eso, ¿no? O sea, recordémonos. ¿Sí? O sea, un puente hacia nada y para nada era básicamente para esa exportación furtiva que existe permanente, mañana, tarde y noche, ¿no? Usted camina hacia Yaguachi, hacia Milagro, y ve que hay, pero cualquier cantidad pasando Durán,
de sitios donde están parqueados mulas y trailers y camiones, pero en una forma increíble. ¿Y para qué? ¿Para qué todo eso? No solo para agricultura, no solo para transportar los comestibles, sino para transportar ese polvo blanco, ese veneno que dolorosamente producirá 600,000, 800,000, 400,000 millones de dólares que se lavan en alguna parte, porque hay que ser claros en el pensamiento. Ese dinero se lava en algún lado y en algún lado se bancariza. Exacto. Y luego... No, Salomón, acaba de poner el dedo en la llaga. A ver, sí, se lava en 100,000 sitios. Pero una vez, a ver, la idea de lavar no es lavar por lavar. La idea de lavar es para legalizarlo. ¿Y cómo lo legalizan? Bancarizando. Entonces sería bueno que algún organismo internacional de esos que de verdad sí pelean contra la droga fuera contratado por el gobierno del Ecuador para que siga la ruta del dinero, the money trail. Porque the money trail siempre se encuentra. ¿Hay expertos en eso, o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que realmente nosotros, de una u otra manera, somos un vasito de agua ante el mar económico que representa la droga, ¿no? O sea, estamos hablando de una dimensión que no tenemos la capacidad de hacerla. Verdaderamente eso estará orientado a que Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, orienten los pensamientos hacia terminar esto, pero nadie lo quiere hacer de manera cierta, verídica y total. Entonces, creo que no tenemos, como usted lo dijo, como tú lo dijiste, Rodolfo, hace muchos minutos atrás, no, es una pelea desigual. Totalmente. O sea, totalmente. Yo me pongo a pensar que estamos movilizando 60, 70,000 hombres por día, a módicos $100 por ciudadano, por soldado, por lo que sea, $100 diarios. Vamos a ver que es una barbaridad de billetes diarios los que necesitamos tener en el bolsillo para poder seguir generando esta actividad. O sea, y por eso creo que lo que tuvo que hacerse es subir el IVA, etcétera, etcétera, también tiene un direccionamiento a eso, hacia esa lucha desigual. En cambio, se vende una barcaza de droga y se ganan 200, 300 millones de dólares. Y es muy poco lo que se invierte, ¿no? O sea, es una pelea desigual y creo que es indispensable que se unan fuerzas de las mayores, de los 5 grandes, o como les llamen, para que ese poder económico bloquee de una u otra manera este negocio ilícito en el mundo. El famoso G7, pues. El famoso G7, ya. Que sirva para algo. Porque ellos son los que más consumen, por si acaso. A ver, no es problema que no es de ellos, es problema de ellos al final del día. Pero bueno, está bien, Sofía. Es el mismo caso, el mismo caso del calentamiento global. Yo recuerdo un sacerdote dijo una frase que no se me borraba. No es el problema del calentamiento global, el problema es del congelamiento moral. O sea, si nosotros sembraríamos un árbol por cada barril de petróleo diario, teníamos 100 millones de árboles produciendo oxígeno en una forma increíble y generando riqueza para todos los pueblos. O sea, creo que son frases tan sencillas, tan lógicas, pero se reúnen 500 genios y hablan del calentamiento global y los resultados no dan. Tenemos ahora una posibilidad muy, muy seria de un niño que puede hacernos un daño brutal. Ya fue en la vez anterior 6,000 millones de dólares. Esta vez espero, sinceramente, yo he visto en 4 oportunidades. Yo vengo siguiendo el ENSO desde el fenómeno del niño, para ser más claro, durante más de 20 años, ¿no? O sea, que no le ha hecho tracking, no está incluido en el tracking el del 82-83. No, exactamente. Ya. O sea, yo tuve la bienvenida, yo llegué acá a vivir a esta hermosa región el año 1981 y tuve una llegada espectacular, ¿no? Espectacular. Pero de los últimos 16, 18 años no ha habido niños. Así me digan lo que quiera, aquí no ha habido niños. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿No? Cuando la corriente caliente
viene por el Pacífico y está en el centro del Ecuador, o sea, y lo podemos ver en los mapas y en todo, ¿no? Viene hirviendo. Ya Galápagos tiene casi 30 grados de temperatura las aguas. Ya está. Pero no se ha entrado por la parte inferior. Cuando esa línea roja entra por la parte inferior, ahí sí a rogar, porque no hay fórmula humana que empuje el agua fría hacia arriba. Pero cuando no entra por abajo, existe la posibilidad, a mi torpe criterio, de que ocurra lo que ha ocurrido en 4 oportunidades, que fueron las aguas calientes hacia Indonesia, Japón, Corea, etcétera, etcétera, y creó un desastre allá, pero el Sudamérica no sufrió. Nosotros tenemos una pequeña franjita de agua fría en las costas peruanas, ecuatorianas y colombianas, una pequeña franja. Si esa franja se robustece en función de vientos, la cosa puede ser tranquila. Si no sucede eso, tenemos que estar preparados para una cosa tremendamente seria. Bueno, ya pasó una vez, tuvimos un niño que le decían el niño Godzilla y que ya estaba prácticamente encima nuestro, hasta que de la Antártida, rarísimo, no pasa casi nunca, surgió una corriente brutal de agua helada, porque en la Antártida entiendo que cuando hace calor es menos 30 bajo cero, y encima los alisios nos hicieron el favor también de mover el mar, porque si hay una fuerza más grande que la del océano ha sido la del viento, y se lo llevaron prácticamente, lo teníamos a portas, o sea, ya estaba encima y hubo sequía porque vino pues el agua fría, y esa fue una, y anterior a esa ahí no hubo corriente de agua helada, pero los vientos se llevaron a la mitad fue a llover en la mitad del océano Pacífico. Ya, entonces hay que rogar. De acuerdo. Hay que rogar. Plenamente. Sí, es que hay que rogar que pase una de las dos cosas o las dos cosas juntas. Porque, como dijo vuestra merced, si el niño entra por el sur, a nosotros nos hace pedazos, pero al Perú lo destruye. Porque en Lima no tiene alcantarillado. En Lima, cuando caen cuatro gotas, dicen que está lloviendo. Que yo los miro y le digo, uy, estos estarán consumiendo también lo que producen. Pero es que no hay alcantarillado. Los pueblos jóvenes, que allá le llaman hacia el suburbio, son paredes de calamino o de cartón. Les cae un niño y eso va a ser una tragedia. Totalmente. Coincido plenamente, pero tengo la firme convicción de que a lo mejor un don divino nos manda una salida y zafamos de este problema. Dale. Un poco regresando, esa es la última pregunta sí que tengo del lado de producción agrícola, porque combinaba el tema de seguridad o la falta de seguridad que ciertos ciudadanos sienten. Y me gustaría saber si el problema de producción también en la parte rural viene de la mano de que hay productores que han dejado de sembrar por miedo o por las extorsiones o por el crimen organizado, cómo se han enraizado en esos sectores. Eso puede ser un miedo también que provoca en estos momentos que la producción no se eleve a lo esperado. Pero usted dijo una gran verdad. Hemos aumentado las exportaciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el agricultor, yo he conversado con muchos y he visto muchos casos que se han dado maneras de trabajar con el pago de la vacuna, con X formas de hacerlo, pero lo han logrado. El país, usted viaja a Manabí, viaja a esa provincia, está sembrado de maíz, pero de cabo a rabo. Tiene pitahayas por todo lado. O sea, el país está sembrado. En la sierra tenemos toda la producción generando, toda la tierra generando productos. Entonces, el campo no se ha alejado. Pese a todas estas condiciones, el agricultor sigue ahí. Pero lo que no hay es la participación directa del gobierno en generar innovación, en ver cómo lograr tecnología de altísimo nivel para bajar costos e incrementar la producción. ¿Cómo es posible que no sepamos exactamente qué tipo de fertilizantes, qué tipo de abonos tenemos que poner para cada sector? En una finca, en una hacienda, en una propiedad,
Cada sitio tiene diferentes condiciones y características, pero aquí no se ha hecho un mapeo que permita conocer qué es lo que tiene. Cuando usted está enferma, ¿qué le mandan? Exámenes de sangre, de orinas, de heces. Si la cosa va un poco mayor, ya una resonancia magnética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo mismo en la agricultura. Usted tiene que saber qué es lo que necesita ese suelo, qué es lo que necesita ese producto para tener resultados altamente positivos. Cómo tiene que manejar las texturas de suelos, qué debe sembrar en qué sitios, y no continuar. Tenemos la capital arrocera del mundo, Daule, Daule, ¿no? claro. Daule, sí. Pero tienen 200 años sembrando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. No es posible que siga esas cosas así. Tenemos que nitrogenar, tenemos que cambiar cultivos. En líneas generales, es un enfoque directo. Yo creo que el actual ministro de Agricultura conoce mucho la teoría. Es indispensable que eso lo transmita, pero con rigor. Pero para eso, tiene que tener los fondos. Yo he sido burócrata de ese nivel en 2 oportunidades y muchas veces no hay para gasolina del carro del ministro. O sea, la situación es horrorosa en el medio agrícola. Entonces, cuando había un problema de arroz y el ministro de Economía de ese entonces dijo, ya Salomón, te voy a poner 10 millones. 10 millones es una gota de agua en una plancha hirviendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no hay dimensión en el nivel alto burocrático de lo que significa la agricultura, del poder de la agricultura y de la necesidad de desarrollarlo técnicamente. O sea, la Escuela Superior Politécnica del Litoral sí ha desarrollado en muchos aspectos esta proyección de incorporación tecnológica, pero es necesario hacer toda una serie de dinámica de conocimiento, de transmisión de conocimiento en el campo. Traer al campesino a un lindo hotel en la ciudad no tiene sentido. Hay que ir al campo, armar un bijao ahí y dar la charla ahí, de tal manera que se siente en su hábitat, en su medio, en sus condiciones, y ahí llevar a los equipos, los nuevos desarrollos que los hay en todas partes del mundo. Ya, por ejemplo, con toda sinceridad, en China y en Japón se siembra con robots, ¿no? Ya está en otra dimensión. Entonces, nosotros tenemos que ser competitivos. Para eso tenemos que incorporar tecnología, innovación tecnológica y luego, pues, un mercadeo agresivo. Que la diplomacia sirva para eso, para ubicar en todo sitio lo que nosotros, esos acuerdos que ha firmado el presidente, yo los aplaudo. Es un mérito y eso se incorporaría a Estados Unidos, a Canadá, a Japón. Corea, acabamos de firmar con Corea del Sur. O sea, unos países donde seamos complementarios, correcto, no competidores. Con Estados Unidos, con todos unos 5 grupos grandes, nosotros apenas representamos el 0.002% de sus importaciones. Si lograríamos llegar al 0.5%, este país rebosa de producción, este país rebosa de riqueza. Si nosotros, nuestras capacidades de minerales y todo, lo producimos, es una maravilla. Mire, yo conozco una zona una bahía de Mompiche, eso es entre Esmeraldas y Manabí. Al norte, sí, al norte de Manabí, sí. Hay más o menos 40 millones de toneladas de arena ferrosa, pero esa arena ferrosa envié a Francia a hacer un análisis y tenía 46.34% de vanadio, ¿no? ¿De qué dijo? Vanadio. Pero el vanadio es un mineral raro porque se utiliza para cosas. A ver, vanadio. Y está votado. Ahí está votado. Correa gastó una cantidad de dinero tratando de hacer una empresa pública, dar a la explotación, y no pasó nada, ¿no? No sucedió absolutamente nada. Pero tenemos de eso, esas minas de Imbabura, de oro, es una cosa impresionante. O sea,
Yo he visto en Johannesburg de una tonelada de materia sacan 1 gramo de oro. Aquí pueden llegar a 12, 13 gramos. Claro, es una O sea, locura. es una locura. Tenemos tanta capacidad y tenemos tanta falta de ordenamiento que realmente el desorden prima. Aquí cada cual hace lo que le da la gana. Claro. Se para en un semáforo, abre la puerta y se pone a hacer sus necesidades vitales. Es increíble. Ya hemos llegado a un punto de que salir a conducir es realmente tener la posibilidad de que la ruleta rusa le ponga la bala en el puesto. O sea, ya, ¿por qué? Por el desorden, esa falta de... Por eso es que con el dolor del alma, y a lo mejor termino mi exposición, no hay cómo manejar el país así. El país, me pueden decir todo lo que quiera, y ustedes también lo aceptan. Si no hay un sistema similar al de Singapur, similar a los países que se han enderezado con la fuerza, o sea, si no logramos de una u otra manera cambiar esa constitución, poner una constitución acorde con la realidad, con el desarrollo del mundo, este país no sale adelante. Oiga, pero Salomón, si tenemos los ejemplos aquí cerquita, ¿usted se acuerda del general Augusto Pinochet? Por que supuesto. para los camaradas de la izquierda, extrema izquierda, los zurdos, los wokes, los progres liberales de Estados Unidos es Satanás. Bueno, ese señor dejó hecha una constitución. Y los chilenos, cuando dieron el golpe y el estallido, que quemaron el metro, los pobres andaban en metro, pero quemaron el metro. O sea, ahí nos ganaron de pelotudos, nos ganaron largo. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón pasó? ¿Qué pasó? Acordémonos que se subieron casi un 100% el valor de los pasajes. Hubo un error terrible del presidente, pero a ver. Sí. Pero cuando, en paz descanse. Sí, y muere muriéndose él por salvar a los chicos que iban con él, a su familia. Pero nadie es perfecto, Piñera ahí le embarró, pero a ver. Así es. Pero cuando a raíz de ese estallido vino el gran tema de Boric y de la consulta para cambiar la constitución del dictador Pinochet, resulta que eligieron a unos descerebrados para hacer la constitución y cuando fue a la urna le pegaron una paliza. Los chilenos votaron abrumadoramente por no cambiarla. O sea que votaron por mantener la constitución de Pinochet, que para la izquierda es el demonio. Y luego le tocó a la derecha chilena hizo otro proyecto para cambiar también la constitución de Pinochet porque decían que como ahora pues... Bueno, Kast no tiene ese problema, pero mucha gente que es de derecha le da vergüenza decir que es de derecha, es que ir al centro y dice que bueno, los chilenos abrumadoramente le dijeron que no. A la izquierda y al centro derecha, el pueblo de Chile, porque votó masivamente el pueblo de Chile, le digo, ¿saben qué? Vea, Pinochet podrá haber sido todo lo que usted quiera, pero nosotros nos quedamos con la constitución de Pinochet, porque las dos que ustedes escribieron, la de la izquierda, que ya era una ridiculez, y la de acá, que tampoco era nada del otro mundo, son inferiores. Y se quedó la constitución de Pinochet. Y Chile ha soportado varios gobiernos socialistas de verdad, más el del camarada Boric, y sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. ¿Por qué? Institucionalidad y la constitución de Pinochet. El Perú, Fujimori, odiado por los que se olvidaron. Vea, yo ayer vi un documental de 1 hora 15 minutos de cómo fue la captura de este enfermo mental de Abimael Guzmán. Y cómo era, yo sí me acuerdo, porque tenía muchos amigos que me contaban, que ya los peruanos, usted dijo hace un momento que nos acostumbramos a vivir con las vacunas y con la inseguridad. Allá se acostumbraron a vivir con 4 bombas diarias en Lima. ¿Se acuerda cuando nadie sabía en qué coches bombas y mataban gente? Y en la sierra a cualquiera que tuviera pinta de profesor o de lo que sea, lo mataban a pedradas estos enfermos mentales. Bueno, ahí está. En el Perú hasta sacaron 5 presidentes en ni sé cuántos años, una institucionalidad brutal, los ojos cerrados, el mundo sigue andando. ¿Por qué? Porque Pinochet y Fujimori no se andaban con chiquitas, pues. Pero nosotros no tenemos un jefe de vudú. Oiga, pidámosle a la mujer de Ortega de Nicaragua, que es santera y que a lo mejor tiene poderes mágicos. Le doy a escoger, ¿a cuál resucita usted? ¿A Rocafuerte, García Moreno o Alfaro? Yo sinceramente Alfaro. Ya, bueno, pues ese sí. Sinceramente Alfaro. Ya, pues cualquiera. Yo quisiera saber quién le va a decir Alfaro. Oiga, todos los médicos y enfermeras vamos a parar porque no nos parece que nos pagan muy poco. Alfaro lo hubiera mirado, paren. Y bueno, vamos, a sablazos. Es que no hay otra forma.
Y un sablazo en la nalga duele. Debe de doler. A mí yo, por suerte, no he recibido me lo han uno. dado. Ah, sí se lo han dado. Yo por suerte no he recibido ninguno, pero, pero un sablazo de plano, pues no, pues le dan de filo. Un planazo. Un plano, porque un sablazo, yuyuyuyuyuy. No, lo corta, pues. Lo corta y horriblemente, porque el sable tiene un filo. El sable del arma de la caballería, pues la caballería moderna, cuando ya... Mi padre tenía un sable muy interesante. Que decía un lema: no me saques sin razón, ni me envaines sin honor. Sí, señor. Esa era la norma de la caballería, ¿no? Sí, y aplicado al tema de las armas, si alguna vez uno saca un arma, no es ni para asustar, ni para alardear, no. Si usted la saca, es para disparar. Porque si no, exacto. Sí. Si no corre el riesgo de que lo maten con su propia arma. Ya. No lo peguen. Entre paréntesis, aquí, entre Zapatitos Rojos y el actual gobierno, se han dedicado a ponerle cada vez más trabas a algo que ahora ya es legal, que uno pueda portar armas para obtener y portar armas para defenderse. Porque mire, Salomón, ¿usted cree que a algún delincuente le importa tener permiso para portar armas o no? No. Le vale un rabo. Eso, porque sabe que entre el abogado, el fiscal y el juez lo ponen en la calle en 2 días. Pero si usted y a mí nos encuentran con un arma sin permiso, corremos el riesgo de irnos de 1 a 3 años a la cárcel. Y entonces yo pregunto, este es un gobierno, este es un país, porque fue en el gobierno de Correa. Que no se me haga la loca mi buena amiga, la doctora María Paula Romo, porque su grupo fue el que le metió la idea a Correa en la cabeza y el otro dijo, uy, qué chévere, el tema de las armas. Fue ruptura de los 25. Yo estaba en la asamblea, en 2009, ya. Y la otra, el otro grupo que andaba cogiditos de la mano, no sé, como dice Vargas Llosa en la novela La tía Julia y el escribidor, haciendo empanaditas, cogidos de la mano, eran los de Diabluma, que terminaron con la fiesta de Quito. Yo quisiera saber a cuánta gente la quebraron y la dejaron sin trabajo. Ahí tienen. Nosotros somos muy incapaces. Era un ícono de la ciudad. Pero claro. Era un ícono. Exacto. Y mire lo que es ahora. Nada. Estoy consciente. Ahora con el 20% de la votación se es alcalde y se cree la divina pomada. Eso le iba a decir, Salomón. Hay que hacer, yo creo que va a tocarlo hacer por iniciativa popular, una reforma constitucional que todas las elecciones unipersonales, presidente, prefectos y alcaldes, sean comité más uno. Absolutamente de acuerdo. O con la innovación estúpida que hicimos aquí, porque nosotros somos más inteligentes que los franceses, y sabemos más derecho constitucional que los franceses. En Francia y en Colombia, donde las instituciones, se gana con el 50% más 1, porque eso es la mayoría absoluta. Sí, pues no. No, aquí es que 50 por 1 se pusieron a pensar, pues, los ecuatorianos. Y el 50, no, digamos que si saca 40 y 10 de ventaja es como, perdón, pero 40% no es mayoría absoluta en ninguna parte del mundo. En Ecuador. Bueno, claro, el Ecuador está en el mundo. Sí, verdad, tiene razón. Sorry, presento mis disculpas. Sofía. Yo tengo una pregunta y siempre la planteo porque estudié mi maestría en Estados Unidos. En la Johns Hopkins University. Y algo que... ¿Dónde es que es eso? En Baltimore. Pero bueno. Baltimore, Maryland. Oh my God. Una de las cosas que más me interesa es que uno de los programas más successful, que viene a ser más estudiado y exitosos que tienen, es el programa de nutrición materno-infantil. Y ese programa WIC, Women, Infant and Children, es administrado por el Departamento de Agricultura. No por el de Salud. No, por Agricultura. ¿Y usted cree que en el Ecuador debería existir una integración más estrecha entre las políticas agrícolas con las políticas de nutrición y salud pública para así en realidad encontrar una solución al problema? Pues totalmente de acuerdo. Debe existir una cohesión total. Salomón, hasta la aplaudo. ¿Sabe por qué? Sí. Porque aparte de lo terrible que es la desnutrición, rompe el sistema de la misma base de la democracia, que es la igualdad. Un desnutrido no va a competir nunca en igualdad de capacidades con alguien que se alimentó bien. Y desde ahí se rompió todo. Y es terrible el grado de desnutrición que tenemos aquí. Hagamos un pequeño análisis. En la costa, la desnutrición
es muy bajo, los niveles son muy bajos. ¿Qué es lo que ocurre en la sierra? A ver, Comencemos por el hecho de que un vecindario, una área poblada no tiene agua potable. No tiene, carajo. exacto. Entonces, ahora es tan económico lograr tener agua potable en esos sitios que es inconcebible que no se tenga. Comencemos por la parte de lo más vital, que es el agua, Sí, ¿no? Sí. Ya, tenemos un aire puro, con un poco menos de oxígeno que en la costa, pero tenemos un aire puro, pero no tenemos agua. Luego vamos a la alimentación. Dolorosamente, el grupo indígena tiene unas intolerancias a la lactosa que es genético, ¿no? Ah, Es genético. Así, hay un pequeño problema. Usted puede dejar su lechería encargado a los indígenas que no se la pueden tomar, ¿no? No se la pueden tomar porque hay problemas de indigestión inmediatos. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Cómo logramos que la avena, que el garbanzo, La quinoa. la quinoa, correctísimo, la quinoa, que tienen condiciones y posibilidades, pero hay que educar a esa gente. Hay que educar a ese pueblo y hay que dotarlo. Primero que hay que dotarlo Es es de de agua, claro. agua potable y el manejo de las aguas servidas. O sea, lo que significa un inodoro, lo que significa lavarse las manos permanentemente. Y ese momento se va incorporando. Yo les debo decir con toda verdad, a Guayaquil llegan alrededor de cerca de 300, sobre 300 camiones diarios de alimentos Más. serranos. Yo creo que más. Ok, pongámosle más. Pero ¿sabe por qué? es Porque una- casi todo lo que uno come que Viene es de la vegetal viene de la sierra. Pues. Sí. Entonces, ¿qué hablamos de nutrición infantil? ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay la educación para que ese niño tenga la alimentación adecuada y las condiciones adecuadas. Porque, ¿cómo preparo una avena? ¿No? Necesito agua. Si no tengo agua, no hay posibilidades. Masticar la avena es casi imposible. Los caballos pueden. No, exacto. Sí. Entonces, y por lo demás, todo lo que es cebada, trigo, etcétera, etcétera, las condiciones del campo sí permitirían, pero hay que comenzar por el principio, como diría cualquier persona. O sea, si no la dotamos de agua y tratamiento, y de tratamiento de aguas servidas y todo, entonces la cosa permite. O sea, algún día yo invitaba a un grupo indígena a mi casa y alguien me dijo, ¿cómo apestarán esos? No, le digo, apestan menos, porque de una u otra manera en esas aguas heladas se bañan. O sea, Además yo que soy en ese clima no se suda, pues jefe. ¿Cómo van a No, pero- apestar? Pues si a esa temperatura es imposible sudar. pero la transpiración es un hecho que tan natural que no hay nada que hacer. Así usted tiene que sudar todas las cosas que le sobran internamente. Pero es mínimo. En Entonces, cambio, aquí en la costa usted suda chorros. así es. Aquí tiene que bañarse 2 o 3 Sí, sí. veces al día y muchas veces por hacerlo es mal visto. Pero bueno, el hecho concreto, yo recuerdo claramente de mi época de escuela. A nosotros nos dábamos un banano con leche y pan Claro. en el intermedio de la mañana. ¿Bien? Entrábamos a las 8 de la mañana a clase, salíamos a las 12, entrábamos a las 2 de la tarde, salíamos a las 4. Claro, Esa era era la doble jornada, pues yo también de- alcancé. Yo también de nuestra alcancé. época. Sí, De nuestra época. O sea, y se almorzaba en casa, en sí, familia, etcétera. señor. Pero llegando a la pregunta de Sofía, yo creo que eso es innegable, esa participación. Es innegable que exista esa cohesión. ¿Cuánto banano se desperdicia aquí de la forma más inmisericordia? Puede ser un medio de alimentación Salomón, rico en criminal. potasio, etc. No, eso es criminal lo que se hace ahí. Sí, Criminal así es. porque hay un montón de gente, compatriotas ecuatorianos, que pudieran salvarse la Alimentarse. campana con ese banano. Porque Sí, correcto. el guineo, como le decíamos en mis tiempos, resulta que ha que sido venía- buenísimo, pues. Sí. Claro, venía de Guinea, por eso. Por se eso, llama claro, Guinea, pues, ¿no? por eso, claro. Salomón, el tiempo se nos fue. Qué lástima. Pero Sí, fue no, muy agradable. pero no, aquí con Sofía ya urdiremos una trama para tenerlo a vuestra merced.
y seguir hablando de esto, porque en el tema de la desnutrición infantil, yo creo que debería la Corte, ¿cómo que le llaman ahora después de la estupidez esa de Montecristi? La Corte Nacional de Justicia, que debería volver a llamarse Corte Suprema. La Sala de lo Penal debería, previa declaratoria de imprescriptibilidad, a todos los gobiernos del Ecuador que no han hecho nada por terminar con la desnutrición infantil. Porque eso es criminal. La persona que no se alimenta de chiquito, ¿qué cerebro va a desarrollar si no comió? Por Dios, pues. Pero bueno. Y luego cuando tiene que sacar un doctorado, un masterado, etcétera, 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 las condiciones de diferencia son muy, muy altas. Pero obvio, pues, ¿cómo va a competir el que, a ver, no se murió intoxicado porque ni siquiera tenía agua potable, contra el que comió 3 veces al día? No puede, pues. Entonces no me hable de igualdad de oportunidades porque me muero de la risa. Ahí sí, en eso, algunos camaradas tienen razón. Esa es una desigualdad que no puede seguir existiendo. Salomón, un abrazo, muchísimas gracias. Un gusto, Rodolfo, a la orden. Muchas gracias por esta oportunidad. No, por favor, su casa. Felicitaciones por su intervención, gracias. Para ver, yo escojo mis compañeros de panel bien. Perdón. Bueno, ¿quieres hablar antes? Sí, usted quería hablar antes de que Gerhard nos tire una... No, perdón. Que Marisela pretenda tirarnos una bomba y Gerhard, que ya lo billeteé, le agarre la mano y cuidado se vuelan ellos, así que dele rápido. Bueno, vamos a hablar un segundo antes que se acabe el programa de lo que está pasando internacionalmente, y este caso es importante verlo porque las elecciones van a ser en noviembre. Y es el Mayor's Race en Los Ángeles, que es obviamente un blue state, un estado demócrata, pero estamos hablando de Estados Unidos, Los Ángeles, California, ¿no? Los Ángeles, California, que viene a ser lo más demócrata con el Nueva estado más York. Poblado de la Unión. Sí. ¿Qué es lo importante o lo interesante que está pasando? Uno de los fenómenos políticos que obviamente no hay que dar mérito when merit is due, cuando el mérito se debe. Esto sale o surge mucho como lo que le pasó a un Donald Trump. El candidato Spencer Pratt es conocido como una figura de televisión de reality TV que viene... Como The Apprentice. Más o menos. Él venía de un programa que se llama The Hills y durante la década de los 2000, él básicamente es un ícono de reality TV y un personaje obviamente acerca de su vida y sus amigos y lo que él vive en Los Ángeles. O sea, conocido en Estados Unidos como la Coca-Cola y la goma de mascar. Más o menos, ya. Durante años, él se lo vio como una celebridad de entretenimiento, no como una figura política. Él nunca hablaba de política y en realidad fue una de las personas que votó por Donald Trump, pero no hizo campaña por él, un poco como, digamos, un Joe Rogan o otros celebrities. Él era alguien más como que prudente, tenía su postura política, pero no es que la hablaba abiertamente. ¿Qué pasó? En los incendios que hubo en Los Ángeles, él perdió su casa. Perdió toda la inversión que hizo en su casa, perdió una mansión que tenía alrededor de millones de dólares. Y él, después de este descontento, porque no pudo reconstruir, él muy abiertamente lo dijo que era imposible reconstruir en el lugar que estaba porque ningún seguro le iba a ayudar a reconstruir. Ahí. Básicamente, sí, o sea, básicamente terminó el terreno, que esos terrenos igual se terminaron, muchos de ellos vendiendo a la baja, y lo que decían era que developers o gente que construía compró esos terrenos, obviamente, para sacar más dinero. Sí, pero cuidado, le llega otro incendio y se le va porque esa zona es... Entonces, a ver todo esto y la respuesta que él tuvo de los delegados de Los Ángeles, él decidió empezar su carrera en la política. Él empezó a crecer mucho en las redes porque hablaba del descontento ciudadano que en estos momentos se siente por inseguridad, personas sin hogar que han incrementado significativamente en Los Ángeles, el costo de vivienda y la calidad de vida que tiene. Además que, perdón, hubo acusaciones al alcalde de Los Ángeles porque los reservorios que pudieron haber salvado la campana no tenían agua. Exacto, y él las habla. En muchos debates, él es muy bueno atacando a la representante demócrata que en este momento está buscando la reelección, a decir, tú
Pudiste hacer muchas cosas y no las hiciste. Y lo mismo él habla sobre la gente sin hogar en Los Ángeles. Él dice que el problema no es que esta gente no tiene hogar, porque Los Ángeles ha invertido mucho en refugios, es que esta gente tiene un problema de drogas y lo que no quiere es entrar a estos refugios porque los refugios exigen que estas personas no hagan drogas mientras viven ahí. Claro. Su candidatura ha llamado la atención porque representa una tendencia cada vez más común de demócratas moderados. Claro. Pero lo que es interesante... Los demócratas de Reagan, pues se acuerdan que les decían así. Pero es muy interesante porque él no está corriendo como demócrata, él corre como republicano. Lo cual en California es una cosa rarísima. Exacto. Entonces esto es algo muy interesante de ver en política internacional porque es uno de los países, una de las provincias o los estados más azules que existe. Pero ¿por qué él dice que corre como republicano? No específicamente él dice que es un fan número 1 de todo lo que está pasando en MAGA y los republicanos, pero él menciona que cuando él era una persona muy controversial en su reality show. O sea, aparte, él era como el villano. Él lo habló mucho, que obviamente en ese momento no lo podía decir. Era un show, a él le pagaban y él hacía una persona, pero mucha gente se lo tomaba. Claro, ese era el papel que le habían asignado en la producción. ¿Ya qué vamos a hacer? Entonces, eso lo ayudó a escalar en popularidad, pero esto puso en riesgo a sus hijos y a su esposa. Y cuando él fue a las autoridades a decir, yo necesito que ustedes me ayuden, lo que le dijeron ellos es, I suggest you get a gun. Te sugiero que tengas un arma. Y cuando él pudo conseguir el permiso para portar armas, él se dio cuenta que es complicado en California. Él se dio cuenta que el único grupo político que apoyaba el hecho de poder defenderse eran los republicanos. Claro. Entonces, tomando esto en cuenta, él decidió correr como un republicano en un state que normalmente... Y en una ciudad. Y en una ciudad que tiene un rechazo muy significativo hacia los republicanos. ¿Qué es lo interesante? Las primeras vueltas o el primary se las dio el día de ayer en Los Ángeles. Está fresquito, fresquito. Está ayer. Él quedó en segundo lugar, es decir, él va a pasar a la segunda vuelta con la primera candidata que viene a ser Karen Bassett, que es la demócrata que está buscando la reelección. A ver, pero en Los Ángeles le debe haber sacado unos 15 a 20 puntos. ¿Qué es lo interesante? Carol Bassett quedó en primer lugar con 34.8% del voto. 34.8. ¿Y cuánto sacó este man? 30.4. Me está vacilando. 4 puntos en Los Ángeles. 4 puntos en Los Ángeles. Eso es no perderle cuento. Entonces, ¿qué te das cuenta ahí? Que también ha existido un movimiento de muchos demócratas que están en el centro. Están hasta aquí. Que están hasta aquí y dicen, a mí no me da vergüenza decirlo, yo voy a votar por alguien que tenga un plan y quiera cambiar lo que estamos viviendo porque la calidad de vida de Los Ángeles no es sostenible como está. Yo creo que California no es sostenible como estado al paso que van. ¿Y qué también ha dicho él o qué quiere hacer él? Él está dispuesto a hablar con todo el mundo y él dice, si yo llego a ser electo, esta es la idea de mejorar la calidad de vida y quiero darles resultados a corto y largo plazo. Entonces yo creo que esta sería una elección en noviembre, porque las elecciones son en noviembre, que sería junto con las interesante, seccionales del Congreso. que sería interesante ver qué va a pasar. Bueno, mire, Gerhard y Marisela han tenido 3 conatos ya con la granada, la bomba de azufre. Yo creo que Marisela, por solidaridad femenina, se hizo nomás la loca. Porque si hubiera sido yo el que estaba hablando, ya me hubiera quemado. Tienen un compuesto de azufre con ácido nítrico nuevo que ha traído la Consulesa. No tienes idea cómo te quema eso. Chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, chao. RTP